No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer. Grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de Déficit Cero y Radio Pauta. Conduce Sebastián Bowen. Bienvenidos a un capítulo más de Para Ayer, programa que hacemos en conjunto entre Déficit Cero y Radio Pauta. Soy Sebastián Bowen y la idea de este programa, de estos capítulos, en verdad, es poder conversar con distintos referentes, personas, hombres, mujeres de nuestro país acerca de la casa, pero finalmente el barrio, la ciudad, nuestra convivencia y desde ahí también el país. Hoy día estamos viviendo tiempos con una agenda convulsionada, temas de seguridad, temas de empleo, temáticas también de inclusión social y muchas demandas sociales que están constantemente debatiéndose en nuestra agenda pública, en nuestra agenda política. Y así como hemos tenido por esta mesa de conversación a distintas personas, también nos interesa poder tener aquellos dirigentes, aquellos líderes, aquellas mujeres que muchas veces están llevando también estos temas desde las propias comunidades de los barrios. Es por esa razón que la invitada del día de hoy es Stephanie Hurtado. Muchas gracias, Steffi, por estar acá presente. Gracias a ti por invitarme. Genial. Les cuento, Stephanie es presidenta actualmente de la Junta de Vecinos de la Villa El Bosque, de La Pintana. Además es profesora de Historia en Educación Básica en la Escuela Juan de Dios Aldea, así que un saludo a la Escuela Juan de Dios Aldea, en el sector del Castillo, justamente la misma comuna. Madre también de dos hijas. Claro. Y con Stephanie nos conocimos hace un tiempo, ¿cierto? Varios años ya. Hace varios ya años. Y quería preguntarte primero, Stephanie, bueno, tú has estado viviendo todo el tiempo en la villa El Bosque, una villa donde hay varios departamentos de blogs, ¿cierto? Sí. Y bueno, cuéntanos un poco cómo es el barrio, cuéntanos a todos, a los auditores hoy día, esa villa que te vio nacer, cómo también ha ido cambiando en el tiempo. Bueno, es una villa que data las primeras entregas como en el 84, la oleada más grande de vecinos llegó en el 85, entonces una villa que hoy este año cumple 40 años. Una villa que nace por la erradicación de viviendas que surge en el periodo de dictadura, entonces muchos vecinos vienen como de distintos sectores, particularmente mi familia viene un sector de un barrio de Ñuñoa y otro de la histórica población Villa Francia, entonces mis papás se encuentran en medio de estos pasajes, se conocen, ¿cierto? Y bueno, se hacen compañeros de vida ya a esta altura, casi 37 años de convivencia. Y claro, uno de chico como que no tiene muchos recuerdos. Yo nací en el 88, entonces como que mis recuerdos parten en el 93 en adelante. Hay cosas así que yo recuerdo, pero como empapándose uno en la historia de los vecinos, ha tenido como cambios bien importantes, porque cuando los vecinos reciben el espacio, lo reciben sin pavimentación, por ejemplo. Entonces tuvieron como que organizarse. En esa época, estamos hablando de los años 80, ¿cierto? Tuvieron que organizarse. Nosotros estamos a pasos de la bandera, de una población de San Ramón, entonces ocurría mucho que en esa época departamentos que estaban deshabitados venían personas de otras poblaciones ya conformadas, no toda la gente, obviamente este porcentaje pequeño que de pronto comete incivilizaciones, ¿cierto? Iba y robaba ciertos artefactos de estas casas que estaban deshabitadas. Entonces, o pasaba que los vecinos debían ir a tomar micro lejos, no sé, nosotros vivimos en el 30 Santa Rosa, tenían que caminar hasta el 28 porque recién ahí pasaban los recorridos de micro en aquel entonces, y comenzaron como las primeras muestras de organización en el territorio, porque ellos se organizaban para salir en grupo, 6 de la mañana, 7 de la mañana, y todos caminaban acompañando a las personas trabajadoras del entorno. Mira. Para segurizarlo, a que pudiesen llegar de buena forma a sus trabajos. Oye, qué interesante, porque igual son fenómenos que están también pasando hoy día. O sea, lo que tú mencionas de acompañar, ¿cierto? Y el transcurso muchas veces de alta percepción de inseguridad que puede sentir la gente,
lo que mencionas de las viviendas deshabitadas, también me ha pasado conocer varios comités de vivienda, por ejemplo, que mientras están esperando y a veces se ven las viviendas ya casi terminadas y hacen guardia también por temor a que se las tomen. Otras personas que también podrían estar en esa misma situación. Entonces, son fenómenos que a pesar de que pasa el tiempo... se repiten. Se vuelven a repetir, ¿cierto? Constantemente. Y en esto, la Steffi es súper joven y tú te hiciste dirigente también súper joven. Hace ya, no sé, 7, 8 años probablemente. Casi 10. Hace casi 10 años. Sí. ¿Y por qué te hiciste? ¿Cómo fue ese momento? Lo que pasa es que yo, fui mamá soltera súper chica, con 19 años. Entonces, después de eso, siempre en mi mente estuvo que yo iba a estudiar, a llegar a la universidad. Como que nunca me limité, pese a ser mamá soltera. Y en eso mis abuelos maternos, un rol fundamental, porque creo que en nuestra realidad sí o sí se requiere un apoyo. No podemos... Cuesta, a veces se romantiza mucho con esto de que trabaja y estudia al mismo tiempo, tiene un sacrificio enorme. Entonces, de pronto como tener estos pequeños apoyos que te sirven a empujar estos sueños que uno tiene, son cruciales para poder seguir y salir adelante, porque a pesar del apoyo de ellos, no es que fue fácil tampoco. Claro. Tuvo harto sacrificio en lograrlo. Entonces, me volví profesora, estudié en el pedagógico, la UMCE, y con una malla curricular que también siempre fue muy crítica. Yo crecí viendo a mi papá organizar la población, pero desde el ámbito deportivo, no muy social. Entonces, era de otra arista. Entonces, como que yo nunca conocí esta otra área de la organización que se podía dar dentro del territorio. Y bueno, mi territorio estuvo 15 años sin organización. Yo ya estaba titulada como los primeros años como profe. Y asistí a una asamblea que los vecinos hicieron por una inseguridad, porque un vecino había sido asaltado en su negocio. Así surgió. Y dijeron, pues no, tenemos que hacer la junta de vecinos. Yo había tirado como la idea de que hiciera un comité de seguridad, algo piola, más pequeño. Y ellos, no, la junta de vecinos y todo. Y me acuerdo que estábamos ahí y una vecina dice, un vecino, pero que seas tú, porque tú nos representas y todo. Y los vecinos sabían que yo era la que participaba en las marchas, la que era profe recién titulada, y que claro, había sido hija de, pero más allá de eso... No había participado antes. Digamos. No había como tanta expectativa y yo me acuerdo que lo que responde es como yo no sé nada. Me dice, no importa. Digo, ya, pero ¿me va a dejar equivocarme? Y me dijeron, sí. Ya, entonces lo hago. Como que siempre en mi pensamiento ha estado eso de que en el fondo, si la gente ve cosas en mí, tengo como que darle, porque son quizás atributos, cualidades que yo no he descubierto de mí. Y bueno, no me arrepiento de haber dicho que sí ese día. Y bueno, y después de eso hicimos toda la elección, participaron 207 vecinos históricos y 15 años sin organización. Y era aprender, pues entonces ¿cómo aprendo? Me acuerdo que agarré un cuaderno y fui donde la dirigente de la población de al lado. Mira. Una señora más adulta que me tuvo una paciencia. Y le dije, un saludo a la señora. Sí, la Margarita, y un abrazo, porque ella fue importante. Y yo me acuerdo que muy patúa llegué y vengo a que me venga a explicar, porque yo recién me voy a organizar. Y la señora nunca me dijo así, no tengo tiempo, se sentó al lado mío, me explicó desde lo más básico cómo era entregar un papel de residencia a cómo, no sé, cómo llevar una bitácora del día a día, porque nadie te puede hacer tonta. Como elementos que yo creo que hasta el día de hoy no suelto porque se me grabaron. Oye, y dijiste, no me arrepiento. No. Entonces quiero hacer ahí una profundización, porque cuando uno ha visto los testimonios de dirigentes de distintos tipos, ¿cierto?, en distintos lugares, uno se da cuenta, por ejemplo, en el periodo de la pandemia, que les tocó ser prácticamente todo, ¿cierto?, al mismo tiempo. Psicólogo, psicóloga, trabajadora social, además doctora, de dirigente, doctora. Fui hasta ambulancia. Cocinera, o sea, se metían en muchos elementos porque se necesitaba mucha ayuda. Y es un desgaste grande a veces. Entonces, cuando tú dices no me arrepiento, efectivamente no ha habido así momentos más bajos que tú digas, qué difícil esta cuestión. No sé, yo creo que hemos sabido trabajar muy bien con los vecinos desde el inicio, que estamos aprendiendo y que estábamos aprendiendo todos. Entonces,
como que se delimitaron como reglas, principios claros dentro de la organización. Primero, como que no íbamos a aceptar el cagüín, por ejemplo. Si usted tiene algo que decirme, una crítica buena, mala, venga, yo voy a poner mi cara y me voy a hacer cargo de lo que usted quiera decirme. Y así es como se ha sobrellevado. Y los vecinos, yo creo que en el camino también han aprendido a decir las cosas como en respeto, con cariño. Muy rara vez yo me he encontrado como con vecinos exaltados. Por ejemplo, esa época de la pandemia, que te acuerdas tú que trabajamos muy de la mano con Techo, en la entrega de mucha ayuda a los vecinos. Me acuerdo que voluntarios me decían, pucha, que es distinto porque en campamento hemos visto cómo las dirigentes reciben gritos, agresiones verbales por parte de los vecinos, porque hay un descontrol a ratos por la incomprensión de los vecinos en torno a cómo se entregaba el beneficio. Y en Villa del Bosque nunca pasó, a pesar de que la población era grande y todo, y tiene que ver con que ellos saben que tenemos que comunicarnos en respeto, que hay formas que hay que cuidar, porque finalmente nosotros mañana igual nos vamos a encontrar en la fila del pan, en la feria, y no podemos perder el trato porque mañana o yo necesito de ellos o ellos necesitan de mí. Entonces, como que esos puntos bajos, así como bajos, no, yo jamás como que he sentido las ganas de no organizar, como no me ha pasado porque siento que en esto de ir soñando la población en grande, las puertas también se han ido abriendo como en distintos aspectos, y creo que la vida también me dio como un caminar junto a personas que para mí han sido relevantes, como tú, por ejemplo, que para mí tú soy como el maestro. Gracias, yo aprendí mucho de ti, siento que crecí mucho con Jimmy, con muchos personajes dentro de Techo que en mí dejaron como marcas y siento como que me formaron en esto de una forma como impensada, al punto que, como te lo comentaba hace un rato, yo hoy no me veo como profe hasta viejita, pero sí me veo organizando hasta muy viejita. No como la presidenta de la Junta de Vecinos hasta viejita, ¿no? Porque creo que esos espacios no se pueden cooptar por 20 años por una persona. Creo que ahí todos tenemos que aprender, todos tenemos un grano que aportar y creo que desde ahí yo no me arrepiento. Porque entendí siempre que si yo me profesionalizaba era para devolverle la mano a la población. No era como para quedarme con eso para mí. Entonces ya quizás yo no tengo tiempo como para hacerle clases de nivelación de estudio a todos los niños de la población, pero a través de la organización es como yo le devuelvo todo lo que la población me ha entregado en mis años de vida, lo que me cuidaron en la calle, porque yo crecí en la calle jugando y nunca puedo tener una experiencia así como horrorosa de peligro, porque los vecinos siempre me cuidaron. Y lo mismo pasa con mi hija, que si salen a pasear al perrito, todos la saludan, están al pendiente. Entonces como que yo siento como en el fondo que no me arrepiento desde ahí, porque he podido lograr eso, de devolverle... Caminar junto a otros, finalmente. Sí. Está ahí. Y ya que mencionaste justamente la temática de los campamentos, yo me acuerdo una vez hicimos un estudio estando en Techo, ¿ya? Sí. y que sale en ese estudio que hay un porcentaje de las familias que se iban a campamento que declaraban como la primera razón, ¿ya? Factores de seguridad y que venían de villas de blogs. ¿Ya? Tú estás viviendo hoy día en una. Evidentemente, como muchos barrios en Chile, está también muy convulsionado con las temáticas de seguridad, sí. ¿Cierto? Tal vez no ahora, sino que ya lleva un buen tiempo en eso. En un departamento de 30 a 40 metros cuadrados, 34 metros cuadrados, construido justamente en los años 80, ¿cierto? Y yo me acuerdo una vez que estábamos conversando con otra dirigente de un asentamiento en Puente Alto. Fue una conversación bien íntima que teníamos así en ese grupo. Y ella justamente te empieza a contar cómo es la vida en su campamento, ¿cierto? Y que tenía un sitio que era más amplio, y que, bueno, cómo se están organizando, y que querían el día de mañana construirse ahí sus viviendas. Y ella te dice como, váyanse a un campamento, no me acuerdo cómo fue lo que te dice. Porque salimos a recorrer. ¿Te acuerdas que salimos a recorrer mi población? Porque ahí era donde estábamos haciendo la reunión. Y ella apunta un pasaje y me dice, si el Estado me dice que esta es la solución a mi problema habitacional, yo prefiero vivir en el campamento que vivir aquí.
Eso fue, claro, Sí. tal cual. Y en ese momento, evidentemente, a ti te entra fuerte una Sí. frase como esa, ¿cierto? Sí. Porque es tu villa, es tu barrio, con todo el amor que le tienes, ¿cierto? Ujú. Pero al mismo tiempo ves la deuda que puede haber de parte de Chile con respecto al lugar donde estás viviendo. Entonces, ¿nunca ha pasado por tu mente, Steffi, o tal vez compañeros y compañeras tuyas de la misma villa, en un lugar donde también hay hacinamiento, ¿cierto? Hay allegamiento, el irse a una situación de asentamiento irregular, ¿por qué sí, por qué no? ¿Por qué te has quedado también en la villa? Cuéntanos esas reflexiones que has tenido. La mayor parte de los vecinos igual viene como de viviendas precarizadas, po. O sea, o vivían allegados en un espacio o venían de un campamento, entonces la oportunidad de tener su propio metro cuadrado, aunque sean 34 metros cuadrados, se entiende como distinta. Los vecinos que no quisieron los departamentos porque los vieron chicos, desde el día 1 que se lo entregaron, son aquellos que nunca más volvieron. Y son aquellos departamentos que hoy están tomados porque los dueños nunca más aparecieron. Pero quienes decidieron estar ahí, como que yo siento que en el tiempo han resistido y ese espacio lo ven más como un trampolín. A que si yo salgo de ahí, no es para irme a un campamento, sino porque yo me voy a ir a una casa, con Perfecto. patio. Como que este espacio les abre como la oportunidad a poder soñarse un poquito más en grande. Eso es lo que yo al menos he visto desde mis vecinos. Si hay alguno que por X motivo ha tenido que dejar de vivir ahí, es por este problema que nace por la falta de recursos ante los excesivos aumentos del arriendo, porque o sea, 34 metros cuadrados y es insólito leer que un arriendo vale 250.000 a 300.000 pesos en ese espacio. Es como yo digo, ¿cómo? Unos departamentos en tu villa pueden Sí, valer yo eso. como digo, ¿cómo pagáis eso aquí? Así como, pero bueno, es lo que está pasando un poco en el lugar. Y con respecto a como ese recuerdo en particular que tú tienes, a mí me pasó que, claro, en ese minuto me dolió, como que me dio pena, no sé, como que fue, no sé, siento que fue como esa sensación de la cachetada, pero al mismo tiempo como que reaccioné, porque ahí me di cuenta que muchas veces uno naturaliza ciertas formas en las que uno vive y no se da cuenta de cuán violento y desigual es, porque lo tiene como asimilado. Ah, tengo alcantarillado, sí, pero no me pongo a pensar que ese alcantarillado se tapa 3-4 veces a la semana y que ahí hay algo, hay una señal que me está diciendo que estoy viviendo no en las condiciones óptimas que merezco. Entonces, desde ahí yo siento que fue también así como dejar de normalizar mi realidad, dejar de normalizar como ciertos eventos que no son normales, po. Claro. Por mucho que yo los viva desde que soy pequeña, no son normales y no tengo por qué seguir aceptándolo. Bueno, ahora, tú cuentas ahora en tu experiencia como dirigente que tienes una comunidad que te ha acompañado. Sí. Eso es súper relevante como un factor protector, ¿cierto? Como muchas veces pasa que, sobre todo antes, diría hace 10 años atrás o por ahí, que los asentamientos, los campamentos que se formaban, muchas veces se formaban con esos lazos, como más comunitarios. Hoy día yo creo que ya es otro fenómeno el que está pasando con los asentamientos informales, pero teniendo eso en tu espacio, en tu barrio, lo hace también de alguna manera más llevadero en el sentido que hay una energía colectiva para ir trabajando por los cambios, ¿cierto? Y por las cosas que se buscan. Y en ese sentido, Steffi, una pregunta. Estamos conversando con Stephanie Hurtado, presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa El Bosque, en La Pintana. Cuando hoy día está tan en la agenda puesta el tema de la seguridad, el tema de las bandas criminales, el tema del narcotráfico, y tú viviendo en la Villa El Bosque, una villa que ha estado siempre vinculada en el sentido de una estigmatización, muchas veces la comuna, trabaja el Cabo Galindo ahí, po. Mira, trabaja en el castillo. Entonces, ¿cómo ves esto que está pasando en Chile hoy día? ¿Siempre ha pasado en distintos barrios y que hoy día está afectando a más personas y por eso se habla más? ¿Ves que hay un aumento justamente de este nivel de inseguridad? Y también, ¿cómo se le puede ir haciendo frente desde la perspectiva de una dirigente social como tú? Yo creo como que nosotros siempre hemos como vivido en esta palestra de la inseguridad, pues es un tema que no es de ahora, sino que es permanente. Los vecinos piden más seguridad desde siempre. El tema es que, claro, hoy se ha agudizado como la violencia que se ejerce para realizar un delito. O sea, antes era como lo que siempre dicen los vecinos, lo más
sacaban una cuchilla y me amenazaban y yo entregaba todo. Ahora no, pues uno va a entregar todo y te pegan el balazo igual, y eso es como lo más doloroso de la historia, porque así se han perdido vidas importantes. O sea, hace poco murió un joven de ahí de un sector cercano que estudió en una escuela donde estudia la mayor cantidad de niños de nuestra población, y fue un golpe porque era 12 del día en una micro que él iba a estudiar y recibió una bala por un celular. Entonces, esto siempre ha estado como en la palestra. Nosotros, luego del plebiscito del año pasado, tuvimos la oportunidad de estar frente al presidente, yo como representante de la Villa del Bosque, a propósito de una visita que él hizo en La Pintana, y precisamente yo hablé con él de estos aspectos, de lo que los vecinos sienten como inseguridad, esto de no poder esperar la micro hoy, que ya no está en el 28, está a paso de nuestra población, tranquilos porque pasa un auto, saca una pistola y asalta a todas las personas que están en la micro mientras esperan para irse al trabajo. Entonces, o de vuelta, no pueden ni siquiera como ver la hora o sacar el teléfono o algo, porque pueden estar sujetos a algún tipo de robo. Entonces, le hablaba un poco desde ahí, desde como esta mirada que se tiene con los niños, porque la mayor preocupación de una mamá es lo que pasa con su hijo en el trayecto desde que sale de la escuela hasta que llega a su casa. En ese umbral de tiempo, de espacio, puede cambiarte la vida, como no. Entonces, para nosotros es un tema que está latente, muy latente, porque además vemos que esto nace también producto a la venta de droga. O sea, la cantidad de consumidores de droga ha crecido enormemente en las calles, y uno antes, por ejemplo, podía diferenciar la cara de, este es el tanto. Hoy en día uno en la mañana cuando ve 7 tipos y a ninguno reconoce. Entonces, como que ya el vecino no puede intervenir diciendo sal de la plaza y no se fuma porque vienen los niños, porque no saben de qué forma también te van a responder y de qué forma también la droga les pegó, y ellos van a reaccionar ante lo que uno le diga, por muy suave que sea. O a veces ya el enojo, obvio que los vecinos reaccionan como con desazón cuando ven ese tipo de episodios. Entonces yo creo como que ahí esta cadena sigue cada vez creciendo, y todavía hay una deuda por parte del Estado en cómo abordamos este tema. Ya una cosa es cómo se aborda desde la venta, así con el narcomismo, y hay todo un tema que todavía no avanza en términos de un proyecto que sea mucho más fuerte. Muchos vecinos a lo mejor dirán que quieren más carabineros en la calle, otros quizás todavía no, porque mientras no haya una reformulación respecto a cómo está la formación de carabineros, ¿cierto?, hoy latente, para nosotros sigue siendo como, ¿para qué? Si en el fondo no todos los policías en verdad hacen su trabajo de la manera como corresponde. Si hay miles de casos donde se ha descubierto también de que son ellos mismos quienes venden armamento. Entonces, en el fondo, mientras esas cosas todavía no se puedan resolver, esto va a seguir golpeando cada vez más fuerte, y a nosotros el tema de los consumidores nos pega fuerte porque mientras dormimos, ellos se encargan, no sé, de robar el balón de gas que ven descuidado de la vecina que está esperando el camión, o la ropa que está colgada en la ventana, porque eso para ellos es la plata que les sirve para comprar eso que quieren consumir. Entonces, como que en estas cosas domésticas, por muy pequeñas que parezcan, para nosotros igual son golpes grandes, y es triste porque sabemos que esa persona es el hermano, el amigo, el tío de otra persona que quizás vive en otra población en condiciones similares a las nuestras, y que se le fue de las manos el cómo poder resolver esto con su familiar, en cómo poder sacarlo de este círculo vicioso que cada vez se hace, nosotros vemos más grande, porque antes uno veía cierta gente de cierto nivel etario, pero hoy uno ve hasta adultos mayores consumiendo ese tipo de droga, o cabros muy jóvenes, que uno, como que yo creo que eso es lo que nos golpea más. Entonces, en el fondo, como que una cosa es lo que, claro, pasa en otros lugares respecto a estas bandas que andan en moto, con armas, asaltando hacia la luz del día, pero otra cosa tiene que ver con estos delitos domésticos que ocurren al interior de las poblaciones y que muchas veces tienen cara de alguien que consume droga de forma permanente y que no ha tenido la oportunidad
de salir de eso, porque lamentablemente en Chile aún no existen leyes que obliguen a las personas a someterse a un centro de rehabilitación. Aún sigue siendo voluntario cuando es algo como muy difícil de que nazca de por sí, de que ellos de verdad visualicen que tienen un problema con la droga, con el alcohol o con el vicio que sea. Oye, Steffi, se nos pasó volando el tiempo y miles de temas que quedan dando vuelta. Una sola idea, si detrás de un barrio hay una comunidad, ¿cierto? ¿Cómo tú estás soñando hoy día, en muy breves palabras, con qué sueñas en ese barrio, con qué sueñas en esa comunidad? Bueno, primero es lo que está en deuda, que es la reparación infraestructural de la población, ya que su año de vida útil de la estructura ya caducó hace mucho rato. Entonces todavía tenemos al debe el tema del cambio de asbesto, que somos parte del plan, del plan nacional, del piloto, como lo de la infraestructura, la falta de pavimentación en algunos lugares y todo, pero también como que no quiero dejar de soñar en el espacio donde los vecinos sigan mirándose al ojo y entendiendo de que los problemas los resuelven juntos y que la organización es el arma más fuerte que podemos tener y que no deben soltarlo. Siempre le he dicho como la organización no puede morir si yo voy cruzando la calle y me atropellan y ya no estoy. Tiene que seguir y tienen que otros aprender, tomar la posta y seguir haciéndolo, porque a través de eso entendimos de que no vivimos una pandemia como otras comunidades, vivimos una pandemia muy acompañados, no solo entre nosotros, sino porque pudimos armar redes hacia afuera. Y eso no podemos, si ya lo aprendimos a hacer, no se puede perder. Stephanie Hurtado, presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa del Bosque, La Pintana, profesora, dirigente hace muchos años. Muchísimas gracias por estar hoy día acá presente. Revitalizante siempre escucharte. Chao. Gracias. Esto fue Para Ayer. Grandes voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en pauta.cl.